Hola a todas y a todos. Estamos en viernes. Por fin es viernes. ¡Oh, qué fanatismo por los viernes! No, me gustan mucho los viernes, me gustan mucho los viernes. Los viernes, los sábados, los domingos. Aunque el domingo a las 5 de la tarde ya comienza el pesar de que hay que preparar la semana, ¿no? Sí, pero eso es cuando uno es colegial, cuando ya es grande, no. Yo soy colegiala, Porque uno está haciendo un proyecto de objetivo y dice que llegue el lunes porque tenga una reunión a ver si concreto esto. Yo tengo alma de colegiala. Entonces están mis libros, cargando mis libros de colegiala, listo. Bueno, ¿qué noticias hay? Bueno, más que las noticias, lo primero es la imagen. Lo primero es la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Víctor Hugo Romero nos trae, como siempre, su propuesta. A ver. Este es el pueblo que me escucha. Y están sus súbditos armados. Qué fuerte, ¿ah, Víctor Hugo? No, viene fuerte desde... Viene fuerte, 6 meses lleva de fuerte. Bueno, ahí está, es la posición de Víctor Hugo. A veces la comparto más que otras, ¿no? Esta vez me parece que está fuerte. Sin embargo, creo que la situación también está así. La imagen seguramente está reflejando la intensidad de la situación en el país. Ya no es solamente la sede de gobierno. Ayer estaban informando ya no de 48, 50, 55, 53. Ayer se hablaba de 70 puntos de bloqueo, no solamente en la sede de gobierno, 70 puntos de bloqueo afectando a 6 departamentos, 6 de 9 departamentos. Entonces, esto quiere decir que el foco no es solamente La Paz o el occidente, La Paz y un poco Oruro, un poco Potosí. Ahora esto se está expandiendo, ¿no? Sí, esto está haciendo un daño tremendo toda la situación porque ayer, por ejemplo, fui al supermercado y ya productos frescos casi no hay, ¿no? Y quedan cosas enlatadas. Carne, en el sector de la carne que encontraste. No, carne hace ya muchos días. Carne ya no sabemos lo que es. Y lo que era pollo, fiambres, pollo no. Y fiambres, poquito. Porque antes la gente decía, bueno, dame jamón o cosas como esas, pero ya tampoco hay. Queda muy poco. Vamos por la fácil. ¿Qué hay? ¿Qué has encontrado? ¿Enlatados? Enlatados hay. Quesos hay, pero el queso ha subido muchísimo el precio. ¿Cuánto pagaste tu queso? Un quesito redondo así, 40 bolivianos. Yo compré en la tienda de la esquina de mi casa, compré un queso en 31 y ya la casera me dijo, perdón, ha llegado caro, pero... No, después están esos quesos que son envasados, que son muy buenos. ¿Cuánto? Y eso valen 80, 90. No, ahí te fuiste al otro lado, ¿ah? Claro, con el queso a 40 ya te fuiste. Poco prohibitivo. Sí. Y luego hay leche todavía, todo lo que es panificación hay en los supermercados, no sé las tienditas de barrio. Yo no sé si es solamente una tradición en La Paz o en qué otros departamentos, pero porque vivo en La Paz sé que salva el café con marraqueta, con un buen pedazo de queso. Eso es salvador. Yo sí tengo esas 3 cosas. No extraño nada. Sí, es verdad. Soy un fanático del café, del queso y de la marraqueta. Con eso ya estamos, sí, verdad. Bueno, soy hincha del Marraqueta Fútbol Club. Sí. Hoy vamos a tener un análisis económico y político también junto a Omar Velasco, que parece que ya está llegando a pie. Creo que va a ser una combinación entre el teleférico y caminar. Y pie, pero hay que ver cómo toma el teleférico, porque es tanta la gente que se está volcando al teleférico que debe estar un poco congestionado. Y una cosa que quería, porque lo escuché, el tema que es dramático, como en muchos rubros es dramático, hay negocios que están cerrados porque no pueden vender, porque no tienen para vender. Los que tienen un taxi o un trufi, también muy complicado porque no pueden cargar gasolina para luego salir a trabajar. Entonces, ¿cómo trabajan? Hay alguien que consigue en el mercado negro. Ayer un trufi dijo, conseguí en el mercado negro, pero no puedo cobrar 3 pesos o 3,50. Bueno, cobraba entre 4,50 y 5. Tremendo. Y lo otro es lo del turismo. Lo del turismo es gravísimo. Las pérdidas no se recuperan. Totales. En mayo, junio y julio, 0
¿cómo se llama? Cero captación Sí. de turistas. Sí. Y dijo, cuando esto termine, para que vuelva al nivel que había antes del conflicto, vamos a necesitar 2 años. Sí. Mira, por hecha la colegiala tomé estos 2 libros de nuestra guarida y son Los olivos sangran de noche. Que nos viene bien el Conocemos título. a la autora. Y aquí hay otro de William Shakespeare, ese no lo conocemos, pero marcó. A William no. Voy a escoger este título de Romeo y William. Julieta. No, que Romeo y Julieta. La tempestad. Hoy, la tempestad. Vamos Yo a la elijo Romeo y pausa. Julieta para pasar el conflicto, ¿no? Y Romeo y Julieta para pasar el conflicto. Vamos. Me acuerdo de Charles Aznavour, mi ídolo, ¿Qué dice? uno de mis ídolos, cuando cantaba de Romeo y Julieta. Yo de Aznavour me acuerdo. Iremos a Verona un día tú y yo, en el balcón de Romeo y Julieta. Qué Hay que linda. repasar la canción. Yo Hay que repasarla, de pero- Aznavour me acuerdo del tiempo, el tiempo de todos, el tiempo que La se bohemia. va. La Bohemia también, otra grande. Bueno, La tempestad de William Shakespeare, dedicado a la situación hoy en Bolivia. Ese es el libro que está dedicado de Shakespeare a nosotros hoy. Esperemos, fuera de broma, esperemos que se encuentre un escenario. Para eso es básico que el gobierno deje el relato de los vándalos, de los violentos, y que los movimientos dejen el relato de todo o nada, se va o nada. Necesitamos encontrarnos al medio. El gobierno respetar desde el lenguaje hasta las acciones a los sectores movilizados, y los sectores movilizados respetar el juego democrático, tener ganas de dialogar con ese gobierno que dio o no dio, no importa. Solo así vamos a poder salir de esta tempestad de la que nos habla William Shakespeare. Vámonos Yo a quiero, la pausa. un segundo nada más, quiero destacar la vocación trabajadora de la gente en La Paz. Sí. Salís a la En calle el y país, ves, ¿no? y ves cantidades de personas caminando hacia un lado, hacia el otro. La gente va Está a trabajando, como sea, sí. trabajando, agacha la cabeza, se aguanta todo lo que está pasando, y no es un día, empezó el 1 de mayo, hoy es 29, van 28 días. Hay un estoicismo sensacional Sí, un aguante. que hay que Y destacar. no solamente los que trabajan, los que estudian, estudiantes a distancia, también merecen el reconocimiento. Chiquitos, medianos, grandes, universitarios que están estudiando a distancia, están tratando de recuperar este tiempo perdido en casa, de los trabajadores en el campo, en la ciudad, la gente solidaria. Ayer me llevó una señora en auto, pura solidaridad. De eso tenemos que alimentarnos. Ahora sí vamos a la pausa, ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Este es un momento clave, verdaderamente, por el tema del conflicto que está afrontando el país, decidir qué uno va a hacer con la plata, si es que tiene plata. Hay gente que tiene un poco de plata guardada,
y dice, ¿qué hago con mi dinero? Entonces, una de las soluciones muy buenas que hay es poner en el banco la plata, nunca en el colchón. Para mí el colchón bank es una muy mala opción, y ahora se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, que es Omar Velasco, si es una buena solución el colchón bank. Yo creo que no, y por eso digo, el dólar está planchado, el colchón bank no. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Para mí una buena opción es un DPF, un depósito a plazo fijo de Banco Prodem, que además da lo que yo considero que es el mejor interés de plaza. He estado en bancos diferentes y nadie te da un 9,5%, que es a lo que se puede llegar. ¿Cómo se puede llegar? Te da el 6% a 181 días, 8% a 361 días y 9% pasando ya los 365 días. Y si uno lo hace el DPF, que no hay ningún problema en hacerlo, o con tu teléfono o con la computadora, te da un 0,5% más por hacerlo por vía digital. Ayer hablábamos con Roger Flores, que es un funcionario de Banco Prodem, y le decía, yo no estoy muy afianzado con el tema de la computadora, pero me gustaría ganarme ese 0,5% adicional. ¿Puedo llamar? Sí. Llamás al número de Prodem y una persona te guía para que vos con tu computadora o con tu teléfono hagas el DPF vía digital. Ahora le preguntamos a Omar Quinta. Buen día, Omar, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto verte. Claudia, lo propio. Omar, bienvenido. También es copropietario de esta guarida. Yo simplemente quiero apuntar que el dólar está planchado, pero a quienes tuvimos la oportunidad de ahorrar un poquito, porque dice que tengo 32 maletas en el banco, no. Pero tenía unos dolarcitos, los puse en una cuenta y ahí están, amanece y anochece y esos dólares quedaron en el corralito. Entonces uno dice, sigo acumulando dólares en el colchón, si tengo la oportunidad de comprar, porque luego uno vende esos mismos dólares, uno tiene dólares en el colchón y luego saca porque tiene que comprar, tiene que ir al mercado, tiene que transportarse, en fin. Creo que vale la pena dejar en el olvido esos dólares que están en el banco. Si es que usted tiene la oportunidad de comprar algo en dólares en el colchón bank, de repente una partecita, como decía mi abuela, un pedacito en esa canasta, un par de huevos ahí y otro par de huevos en Prodem, porque ahí sí que la plata está trabajando, ahí sí que la plata está ganando un interés. Ahora, y está nuevamente, necesito porque tengo que pagar un viaje, porque tengo que comprar, porque tengo que cubrir algún gasto, en el mismo banco le hacen un crédito inmediato. Entonces, yo, sin ser economista, diría, olvídense de los dólares que quedaron en el corralito, si algo puede comprar para el colchón, pero sobre todo un DPF que permite trabajar. Aunque hoy, honestamente, ¿quién tiene para grandes ahorros? La gran parte de la población está recibiendo, gastando, comprando un queso en 40 bolivianos. El redondito. El redondito, un queso criollo. Tiene aproximadamente 430 gramos. En 40 bolivianos. Los productos importados valen una fortuna. Uno ya empieza a ahorrar. Cuando hablo con mis amigas me dicen, antes me ponía un montón de shampoo, ahora un poquitito, y uno ve ya la manera, porque está en la psicología, ¿no? ¿Qué dice Omar? Bueno, de mi punto de vista, primero lo que ha dicho Jorge es muy cierto. O sea, tener dinero en el bolsillo, en la casa, es pues, la peor inversión, porque el dinero que no se invierte es pues pérdida. Mira, me ha parecido muy interesante lo que tú mostrabas respecto a las tasas de Prodem, porque en la media de tasas en el sistema, las tasas pasivas, más o menos han estado en torno a los 4 o 5%. O sea que haya algunos bancos que estén superando ese monto, no sé, 6, 7%, ya, digamos, me parece atractivo. Porque incluso el Banco Central en su mejor momento ofrecía estos famosos bonos directos, más o menos una tasa de hasta 7%. Yo me acuerdo que estuvimos a punto de suscribir un bono en el Banco Unión al 6,5 y era muy atractivo.
Claro, ¿Te claro. acuerdas? No, seguro. O sea, el gobierno ha tratado desde el sector público, tratar de impulsar el ahorro y obviamente la política del Banco Central, estaba vinculado a dar tasas relativamente altas. Pero parece, de nuevo, muy importante que hayan algunas entidades que hoy estén compitiendo por el poco dinero que hoy tiene la gente. El poco dinero que hay. Lo que tú decías, ¿no? Y ahí quiero entrar a la segunda parte. Porque hoy, Jorge, creo que la principal preocupación de la gente no está en qué ahorrar o dónde ahorrar. La principal preocupación está en cómo vivir, cómo sobrevivir el día a día. Exactamente. Porque, claro, hoy con los tremendos precios del mercado, básicamente la disyuntiva es si vamos hoy día a comer o vamos a tener que postergar algunas decisiones de consumo esta semana. O sea, yo creo que hoy la población está viviendo en una situación bastante dramática y creo que eso es lo fundamental. Y de eso vamos a hablar, pero antes queremos compartir con Omar otros temas que no tienen que ver con la economía, pero tienen que ver con nuestros intereses, no del banco, nuestros intereses de conocimiento. Enseguida volvemos a la parte económica. Primer punto, gracias a Inés, que ha estado con nosotros hasta hoy. Hoy es nuestro último día con Inés Vargas Córdoba, que ha sido nuestra joven productora, hay que decirle gracias. Eficientísima. Qué buena, si así está en su primer trabajo, ¿cómo continuará su vida académica y laboral? ¿Ah? Muy bien. Y a partir del lunes aquí Jorge va a lavar tazas, yo voy a desempolvar los libros y vamos a tener que cubrir, vaya función que cumplió. Así que gracias Inés, gracias. Sí, muchas gracias, mucha suerte. Sí, porque va a ir estudiar, a estudiar al exterior y yo creo que le va a ir bárbaro. Y después, bueno, veremos con una beca a Estados Unidos. Si Inés vuelve para dar todo lo que tiene aquí. Tiene que volver. Esa es la inversión, luego hablaremos. Más que el dinero, bonos, DPF, la mejor inversión es el estudio que nosotros y nuestros hijos estudiemos y quienes estudian aquí, bárbaro también, y con ese conocimiento volver. La gente y la formación de la gente es lo más valioso, más que el litio, más que el gas, más que el oro, es fundamental. Bueno, pero yo quería hablar de otra cosa. Tengo una noticia. ¿Se acuerdan de Pica? ¿Te acuerdas de Pica, Omar? ¿El padre Pica? El padre Pica. No. Famoso sacerdote que era pederasta. Sí, abusador. Sí. Bueno, les cuento, creo que hay que poner esto sobre la mesa. Histórico, ratifican condena contra ex líderes jesuitas por encubrir el holocausto. Pica, así lo llamaron, qué fuerte, en Bolivia. Les cuento, la Sala Penal Tercera de Cochabamba sepultó el recurso de la Compañía de Jesús. Los ex provinciales Ramón Alaix y Marcos Recolons perdieron la apelación tras encubrir por décadas al pederasta Alfonso Pedrajas, este sacerdote que abusó, y no es una acusación, lo dijo él mismo, tenía un diario que terminó en manos de un familiar, que después de la muerte de Pedrajas, este familiar, este sobrino, puso el diario a disposición de un periódico. Del diario El País de Madrid. De un periódico español, y acá uno se da cuenta que él sabía que estaba abusando de niños, de jóvenes, lo dice, y dice, ¿serán 80 más? Dice él. Bueno, en un fallo sin precedentes a nivel global que marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad eclesiástica, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ratificó la sentencia condenatoria contra los exprovinciales jesuitas Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquet, ambos hallados culpables de encubrir, porque Pica ya murió, los sistemáticos abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, conocido como Padre Pica. La justicia declaró improcedentes los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los religiosos, confirmando de manera categórica la sentencia 6625. El histórico dictamen fue celebrado por la comunidad boliviana de sobrevivientes
que calificó este hecho como el fin del miedo al poder de la Iglesia. Acá me llamó la atención la activista defensora de derechos humanos Amparo Carvajal, que fue también parte de la Iglesia Católica. Ella fue monja, tengo entendido, en algún momento, pero eso no justifica que justifique estos hechos. En algún momento ella dice, pero eso pasó hace tanto tiempo, ¿qué más, qué quieren ya? Si eso pasó hace tanto tiempo. Nada, señor, nada, señora. Esto es de interés de nuestras sociedades, las de ayer y las de hoy, que no haya impunidad. Y esto no es un ataque contra la Iglesia Católica. De hecho, la misma Iglesia Católica lo condena desde sus altas autoridades y está haciendo el esfuerzo. Me parece que el Papa Francisco fue la autoridad que dio señales más concretas en esto. La Iglesia Católica y sus instituciones defienden que haya justicia. Entonces no podemos, como sociedad, sino exigir también que haya justicia. ¿Este que vemos es el Padre Pica? Es el Padre Pica, con seguramente uno de los estudiantes. Además, tiene un segundo elemento, que no eran los abusados chicos de la clase de la élite boliviana o élites de los países donde abusaron. Abusaron en el campo, abusaron a niños y jóvenes indígenas, se aprovecharon de su orfandad, se aprovecharon de su pobreza, se aprovecharon de su falta de protección, de la ausencia de padres, de madres, de la lejanía de los centros urbanos, se aprovecharon de su inocencia, se aprovecharon de su fe, se aprovecharon de su amor por ellos, por los sacerdotes a quienes ellos se confiaron. Son tantos casos, no estoy hablando solamente de Bolivia, son incontables casos, miles, en Francia, en Chile, en España, en Bolivia, en los países donde se ha abusado y donde ha habido impunidad. Y a mí lo que me indigna es que se hace bajo el paraguas de la fe y del amor. Quienes creemos, quienes formamos parte de una religión, yo vengo de una familia católica, yo creo en Dios, el amor es esencial y ese amor es el que ha sido la pista del abuso, de la maldad. Eso me indigna, por eso he querido darle unos minutos a esta sentencia y sentenciar desde mi individualidad a quien dice, ¿qué quieren si ya pasó el tiempo? Nada, señora, nada, señor. Queremos justicia. Exacto. Aparte, esto es como si un juez que debe defender la justicia, porque es su vocación, se supone que se introdujo en el mundo del derecho por eso, y luego es un juez corrupto o injusto. Entonces, es doble el castigo, ¿no? O que debería ser el castigo. Lo que vos decías de Amparo, que no se trata de a ver, hasta dónde quieren llegar, porque ya el Padre Pica falleció, simplemente se trata de establecer una conducta, es decir, de que fue culpable, de que se condena, de que no se vuelva a repetir y demás. Ya él no puede ir preso, es una pena en ese sentido, pero bueno, hay que insistir hasta que se esclarecen los hechos. Sí. ¿No? Vamos a una buena, que es la justicia, y a otra buena, que es la selección argentina. Para mí es buena, yo le voy a Argentina. Antes de que sea campeón mundial, yo estaba con Argentina. Hoy sigo con Argentina. Diría que más que el argentino que tengo acá al frente. Jorge, en el anterior mundial, no sé si te acuerdas, yo estaba con una fe, te diría que más sólida que la tuya. La verdad, debo reconocerlo, sí, total. Yo no es que no estaba con él, yo estaba con Argentina, pero no me daba la impresión de que podía ser campeón y me parecía que no había cómo ganarle a Brasil, que tenía un equipazo. Pero bueno, en los mundiales todo es muy relativo, todo lo que se diga antes, ¿no? Hay que jugar y después se sabe. Ahora, Argentina ha sido noticia en estas últimas horas. En las últimas horas, sí, porque anoche Lionel Scaloni dio la lista, ahí tenemos la lista y si podemos agrandar un poquito, mejor, de los 26 jugadores
todos los equipos pueden presentar 26 jugadores, ¿no? Para evitar que haya problemas con las lesiones. Por eso todos ponen 3 arqueros, 8 o 9 defensores, 7 o 8 mediocampistas y 5, 6, 7 delanteros. Acá la noticia, ¿cuál es? Que al estar confirmado, ¿no? Ya es oficial que Messi va a jugar su 6º mundial. Va a ser el primer jugador, junto con Memo Ochoa, el arquero mexicano, y con Cristiano Ronaldo, que van a jugar 6 mundiales de fútbol, que es una cosa increíble. Es la despedida de Messi. No, la despedida total, porque en el próximo mundial él tiene 39 y cumpliría 43. Nadie va a jugar un mundial con 43 años. No, es la despedida de Messi, y quienes siguen a Ronaldo, Cristiano Ronaldo, es la despedida también de Ronaldo, ¿no? Lo mismo. Pero en el caso de Messi, Ronaldo no le fue bien en los mundiales. No le fue bien, ha jugado 5 mundiales y ha sido muy pobre lo suyo. En cambio, Messi es un ícono de los mundiales, junto con Pelé, con Maradona, con Bobby Charlton, con Beckenbauer, con Eusebio, un portugués que no fue campeón, pero que estuvo ahí y fue goleador en el Mundial 66. Esos son los personajes célebres de los mundiales, ¿no? Sí. Y de esta lista, yo tengo a mi Dios. Bueno, mi Dios es Maradona, pero mi semidios, acá adentro, es el Dibu Martínez. Sí. Ese es mi ídolo. Es un mago. El Dibu Martínez es un gigante. ¿Sabías que acaba de salir campeón? Sí, en la cancha y fuera de ella. Qué personalidad, qué personaje. Terrible. Les doy un dato. El otro día, el miércoles, salió campeón el Aston Villa de la Europa League, ¿no? Ganó la final y bueno, y Dibu jugó su 7ª final. En las 7 finales que jugó, fue campeón. Es un jugador que transmite una mentalidad tan ganadora, tan positiva. Y mi otro oso de peluche, acá en esta selección, claro, Lionel Messi, pero tengo debilidad por Julián Álvarez. Este chico lo entrega todo, tan entregado a Messi, se nota que lo admira. ¿Cómo corre Julián Álvarez? Agarra la pelota y a mí me vuelve el ajayu. Bueno, esto y él corre, porque eso ya viene del cuerpo técnico. Él tiene que correr por lo que no corre Messi. Ya no puede correr Messi así como corría antes. Sus piernas. Claro, entonces él tiene que correr, él y los demás jugadores tienen que suplirlo, ¿no? Sí, interesante. Bueno, Don Omar, ¿a quién le va en este mundial? ¿Qué selección te gusta? Qué pregunta más, me has descolocado, mira. Te has descolocado, a ver. Bueno, es que tenía que decir a nivel global o a nivel regional. A todo nivel. ¿A quién te gustaría ver como campeón? ¿El país que te gusta? No, a mí me gustó Argentina. Yo he apoyado también a Argentina en el anterior mundial, y no indiferentemente un poco de la idea que ustedes hoy ya le han dado. Pero a nivel internacional yo siempre he sido francés, ¿no? O sea, un poco la cercanía, muy bien, en Francia, Argentina y Francia, así que comparto. Esta final quiero que se repita, digamos. Ahora, tengo otra debilidad, Marruecos. Marruecos me roba el corazón también. Está muy buena ¿verdad? Está en un nivel muy ascendente para convertirse en una potencia global, ¿no? Ya es una potencia africana, regional, sí. Marruecos. Y ya en el último mundial, no se olviden que en semifinales, en cuarto de final, le ganó a España, eliminó a España, a la España de Luis Enrique. Y luego estuvo ahí de llegar a la final, perdió 1-0 con Francia. Y Argentina, ¿no? Le jugó también en sub-23 fue cuando perdió, ganó. En sub-23 le ganó a Argentina. Argentina le ganó, claro. En sub-20, perdón, campeón mundial. Exacto. Marruecos. Antes de ir a la economía, la gente dirá, ¿y a qué hora la economía, los precios? Enseguida, unita más y nos vamos a los conflictos y a la economía, porque está acá Omar Velasco. Tengo una noticia buena también. Miren, justicia para los pederastas o los encubridores. Mundial. Gane quien gane, es una alegría, buena noticia. Y hay una buena noticia, viene de Cuba. Cuba volvió a colocarse en el centro del debate científico, esto no es sorpresa, ¿no? Tras presentar oficialmente Eversavax,
un candidato vacunal terapéutico diseñado para el tratamiento de distintos tipos de cáncer. El proyecto, que ha sido desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, fue presentado como una de las investigaciones biomédicas más prometedoras de la isla en los últimos años. Sí, el bloqueo, décadas, es infernal. Más de 60 años de bloqueo. No hay electricidad, no hay gasolina, el bloqueo está asfixiando Cuba, sí, pero no le van a matar ni la alegría ni las ganas de seguir apostando por la educación. Ese es un potencial en Cuba, la educación, la formación. A ver, a diferencia de las vacunas preventivas tradicionales, este último descubrimiento no busca evitar la aparición del cáncer, sino que estimula el sistema inmunológico para combatir tumores ya existentes. Los científicos cubanos describen el producto como una inmunoterapia activa capaz de bloquear mecanismos que permiten el crecimiento tumoral y al mismo tiempo fortalecer la respuesta inmune del paciente. ¿Cómo funciona? Con esto termino. El candidato está basado en una proteína asociada al factor de crecimiento endotelial vascular, una molécula clave para que los tumores desarrollen vasos sanguíneos y puedan alimentarse. Según los investigadores, la vacuna induce la producción de anticuerpos que limitan ese proceso y dificultan el avance del cáncer. Así, Cuba está en el centro del debate científico, está aportando con las vacunas contra el cáncer, sigue haciendo investigación, sigue apostando por la educación, sigue apostando por el cine, sigue apostando por la alegría. ¡Qué fuerza de estos cubanos! Miren la isla, ¿cómo les quedó el ojo? Lo que pasa es que Cuba ha apostado mucho al tema médico, ¿no? A la medicina. Y tiene una fama. Y bueno, esto sostiene esa fama, ¿no? Después de lo sucedido con las Torres Gemelas en Estados Unidos, llegaron médicos cubanos. Y acá también, acá fue muy criticado. Yo no critico a los médicos cubanos. Apoyaron muchísimo, sanaron mucho y me parece injusto que se diga que vinieron a adoctrinar los médicos comunistas. Creo que respetando las posiciones ideológicas que son válidas, me parece que fue poco merecido por los cubanos y menos merecido la manera como los sacaron el 2019 y 20, ¿no? Con la policía, con las manos arriba, médicos. Bueno, pero buena noticia, que muy seguimos luchando porque son parte del mundo, el mundo sigue luchando contra el cáncer. Y enfrentando tanta adversidad. Yo tengo un amigo, Alfonso, que hablé ayer y le pregunté, ¿vas a ver el Mundial? Él vive en La Habana. ¿Vas a ver el Mundial? Y me dijo, los días que haya luz, sí. Mira, claro. Mira. Qué difícil, ¿no? Y ahí uno se da cuenta, qué alegría es tener agua potable para darse una ducha, qué alegría es tener luz, qué alegría es tener un pan con queso y marraqueta. No hay carne, no hay pollo. De esas alegrías hoy tenemos que construir nuestro cotidiano porque la cosa está muy difícil. Ahora sí voy a tender el mantel de la mesa económica para que Omar nos diga en qué estamos. Veamos primero la parte económica y luego podemos ver escenarios en la política. Pero en la economía nos quejamos un poco de todo, pero en cierto desorden, ¿no? Omar, ¿cómo tú dibujarías hoy los problemas económicos, los escenarios según las regiones? ¿Qué te preocuparía? Mira, hoy se cumple 29 días desde que han comenzado las movilizaciones en la ciudad de La Paz. Bueno, hay quienes dicen que son movilizaciones parciales, solo un departamento y esto, no tiene un alcance nacional. En realidad hay que recordar que la economía está interrelacionada. Lo que pasa en La Paz, por supuesto, va a tener repercusiones en el resto del país.
estamos en una situación complicada porque los mercados están prácticamente desabastecidos. No estoy hablando solamente de carne, huevos y pollo, o sea, faltan verduras, falta fruta, están yo creo que comenzando a escasear también los abarrotes que de alguna forma han ido surtiéndose, utilizándose los stocks en las últimas semanas. Ahora, el gobierno tiene algunos cálculos, yo creo que, digamos, un poco sobreestimados, porque se habla, por ejemplo, de más de 1.600 millones de dólares en pérdidas. O sea, ya en el gobierno de Arce se tendía a sobreestimar el tema del impacto económico. O sea, ¿inflar los millones? Exactamente. O sea, hay un impacto económico exactamente que no se lo ve a nivel macroeconómico. Esto le llega al bolsillo de la población, esto le afecta a cada uno de los bolivianos, porque ir al mercado se ha vuelto una total travesía. Prácticamente hoy las caseritas están disputando los pocos bienes que hay todavía disponibles en los mercados, comprando a precios cada vez más caros. Porque, mira, hasta hace un mes y medio atrás, por ejemplo, un kilo de pollo tú podías comprar con 14, 15 bolivianos. Hoy está prácticamente por arriba de los 40 bolivianos, ¿no? Y esto obviamente ha hecho que... Un pollo entero más de 100. Más de 100 bolivianos. Entonces, se ha reducido primero la dieta, la ingesta calorífica, nutricional de las familias paceñas, muy en particular, y las salteñas, se ha reducido drásticamente, ¿no? Se ha tenido que comenzar a consumir, por ejemplo, esta semana, charque de mayor cantidad, el huevo, pero aún así no es suficiente. Entonces, el impacto económico se ve reflejado, yo creo, por el empobrecimiento en la ingesta calorífica de la población paceña, más allá del impacto macroeconómico, porque por supuesto tener las vías bloqueadas implica que no se está exportando, no está saliendo la producción con normalidad. Ahí el sector del Oriente dice que son 700 millones de dólares de pérdidas en exportaciones, pero de nuevo, o sea, yo creo que hay que diferenciar... ¿Ese es un número correcto? Mira, yo creo que ahí lo que no se toma en cuenta es que buena parte de las exportaciones bolivianas no van por carretera, sino van por tren. Y eso te estoy hablando de un porcentaje alto de la exportación de soya y minerales que básicamente no tienen esa dificultad. ¿Eso va por tren a Iquique, a Chile? ¿A dónde va? Hacia el lado de Brasil, pasa directamente. Ahora, lo que sí nos afecta es principalmente toda la carga que tiene que llegar hasta los puertos de Arica, Iquique e Hilo, donde obviamente el punto de entrada es el altiplano boliviano. O sea, hay un impacto económico fuerte, pero de nuevo, o sea, yo diferenciaría la macroeconomía, donde hay pérdidas empresariales en divisas, hay una contracción de algunos sectores, el dólar que no ha mostrado cambio en absoluto, pero yo creo que donde realmente hay que medir el impacto es en el bolsillo de la población. Pues ahí es donde realmente se está sintiendo hoy Mi bolsillo lo está sintiendo. Lo estoy sintiendo. Mi ingreso está licuado, no compro lo de antes, no como lo de antes, camino, me cuesta más el transporte, ando más preocupada y estresada a lo largo del día. Sacado de mi menú la carne hace tiempo, el pollo, en el Día de la Madre comí un poco de pollo, y imagínense cómo están los sectores que necesitan más, que realmente tienen una familia numerosa, con el salario de un maestro. Imaginemos el salario de un maestro, una familia de papá, mamá, para hacer la familia Playmobil, ¿no? La clásica papá, mamá y 3 hijitos y el perro y el gato. Con un salario de maestro, yo brincos doy de tener un solo hijo, de tener que ya está criado, posibilidades de transportarme todavía con cierta facilidad en la zona sur. Hay gente que tiene que atravesar largas distancias, es decir, no quiero ni pensar en una familia numerosa. Sueldo, digamos, de un maestro, papá, mamá, 3 hijos, 2 hijos, perrito, gatito, y vivir lejos del trabajo, estar lejos de la escuela o esa educación a distancia. Esa situación tiene que ser dramática, ¿no? Esa situación debe ser más dramática. Sí, bueno, el impacto de la crisis siempre es diferenciada, no nos pega a todos por igual. Yo creo que tú haces una muy buena reflexión
de que, o sea, las clases medias hoy de alguna forma se quejan de que faltan algunos productos para la canasta básica, pero son sectores económicos que todavía pueden comprar. O sea, hay familias principalmente en el Alto que no tienen con qué comer, porque la situación en el Alto es mucho más crítica que aquí en la ciudad de La Paz. Y yo veo ahí que con mucha preocupación que un conflicto que se ha prolongado tanto tiempo, porque son, repito, semanas y semanas de paralización, que probablemente en el resto del país no se mide la dimensión del impacto sobre el bolsillo de la población, porque además que a la población se les ha incrementado el precio de casi absolutamente todos los productos, del otro lado ha caído los ingresos, ¿no? Porque el sector transportista, el sector gremial, son sectores no asalariados, o sea, estos sectores viven del día a día. Exacto. Yo miraba con pena justo el Día de las Madres que tú mencionas, mucha gente hace lo del mes ese día, porque ese día logra vender sus flores, sus recuerdos, sus artesanías. O sea, yo veo con mucha tristeza que a causa de los conflictos que no han logrado ser superados por el gobierno, muchas personas en el país, en la ciudad particularmente, se han visto perjudicadas y están comprometiendo sus ingresos de todos los meses siguientes. Claro, porque la gente espera el Día de la Madre, por ejemplo, el que vende flores, está esperando ese día y salva el mes con ese día. Lo perdió. Aún así, lo que voy a decir puede ser anecdótico, pero creo que tiene un peso en la situación. He escuchado, a ver, usted me contará también, ustedes me contarán también lo que sintieron. Yo varias veces he escuchado decir frente a estos conflictos y esta asfixia y esta carencia y este temor y esta incertidumbre, decir, ya pues, que el gobierno se ponga firme, que el gobierno plantee de una vez un estado de sitio o, lo que sí está vigente en la Constitución, un estado de excepción, que saque a la policía, que saque a los militares de una vez. Pero en los sectores más humildes, en los sectores más populares, en el Alto o en las villas, yo escucho a las señoras decir, llorando, ya no tengo, lloran y dicen, ya pues solucionen, dice, que solucionen, no dice, saquen a los militares, dice la gente más popular que solucionen. Sesgada mi percepción, posiblemente, pero la tengo. Siento que la gente de abajo pide solución, no pide sacar a los militares. Lo he escuchado muchas veces en los medios. Ya que estamos con un economista, vamos a seguir un poco con la economía. Hoy escuché al vicepresidente de la Cámara de Turismo, ¿no? Y dijo que las pérdidas son terribles. Es una situación desastrosa porque no tienen... O sea, mayo ha sido un mes nulo, pero todavía va a ser más nulo junio y julio, y que luego, cuando todo esto pase, porque en algún momento tendrá que pasar, y se calmen las aguas, el sector del turismo va a necesitar 2 años, 26 y 27, para luego reacomodarse. Sí, porque no se recupera, el turismo no recupera, y esa es una situación dramática, de un gran hotel, pero también de un pequeño hotel que con mucho esfuerzo se ha hecho en un rinconcito en el valle, en el altiplano, ya no recupera, y entonces, ya no tiene reservas. Claro, y como es el sector del turismo, hay otros sectores. Hoy salió que en un criadero de pollos murieron 100.000 pollos. Dios mío. Porque no tienen el alimento, no pueden recibir el alimento. Y como ese, hay 1000 cosas que uno no sabe, porque no piensa en esas cosas. Pero hay sectores más afectados. Sí, entonces, pero hay sectores más afectados, porque, por ejemplo, en el transporte siempre se ve la manera, siempre va a haber pasajeros, la gente que sigue yendo a trabajar, qué sé yo, hay pérdidas, pero pues, mantiene cierta sostenibilidad. ¿Tú qué dices, Omar? ¿Cuáles son los sectores que la pasan peor, cuyas pérdidas son más lamentables? Mira, la economía boliviana tiene asimetrías productivas. Mira, los sectores que hoy se ven más afectados, primero no solamente por los bloqueos, ¿no?, sino por la crisis económica como tal, y los hemos detallado. Está el sector de la construcción, porque el 17% de la actividad de la construcción se ha contraído durante la gestión anterior. Hay una falta de demanda para reactivar todo el aparato productivo en este sector.
está el transporte, está el sector del comercio, muchos afectados por la escasez de diésel y combustibles, pero también por el tema de los dólares. Ahora, el sector del turismo ha sido un sector que no ha logrado recuperarse desde la pandemia, porque no es una cuestión solamente transitoria, ¿no? Hay una crisis estructural que ha provocado la pandemia, ha reducido el flujo de visitantes a los países de América del Sur. Obviamente el país no ha logrado recuperar los niveles que había prepandémicos en términos de su flujo de llegada de extranjeros, pero totalmente de acuerdo en el sentido de que el impacto se ha sentido, pero yo creo que el impacto más fuerte se puede sentir recién en el segundo semestre, porque con todo el primer semestre, la primera mitad del año, en el norte es el periodo de verano, entonces normalmente el flujo de turismo más grande migra hacia el norte. Entonces el segundo semestre es donde vamos a tener la temporada más alta, más económicamente hablando, más importante. Por eso es fundamental que el segundo semestre haya estabilidad económica social para garantizar que no se sigan perdiendo más puestos de empleo en este sector. Pero yo decía al comienzo de que la economía muestra estas divergencias, porque mientras hay sectores económicos que hoy están pasándola muy mal, hay otros sectores que están en bonanza. Mira, hemos alcanzado solo en el primer trimestre, antes de los conflictos, récord en exportaciones, como no lo habíamos alcanzado en la última década, ¿no? Y aquí, por supuesto, quienes están llevando estos recursos son la minería, es el sector agroindustrial y la ganadería. Entonces, ¿mineros cooperativistas también? Mineros, principalmente la minería grande, la mecanizada, de San Cristóbal por la exportación de zinc, de plomo y plata, y la minería cooperativizada por la exportación principalmente de zinc y de oro. O sea que San Cristóbal sigue siendo un foco de ganancia, de rentabilidad. Claro, en buena magnitud, porque estamos hablando solo de, el primer trimestre hemos tenido un superávit de más de 1.200 millones de dólares. Entonces, son números importantes, que por supuesto se van a ver resentidos por el tema de los conflictos sociales, pero con todo, no es el sector más afectado. Del otro lado está, por supuesto, el tema de la ganadería, porque escasea aquí carne de res, y no es desde ahora, la escasez de carne viene desde años atrás. Y lo que normalmente ocurre, Jorge, Claudia, es que hay estos conflictos sociales, sube el precio de la carne, terminan los conflictos sociales y el precio de la carne no vuelve a disminuir. Y eso obviamente nadie regula en los mercados. Ahora, aquí también hay otro sector muy importante, que es el sector financiero, porque la banca ha ido de alguna forma también amortiguando la crisis económica a costa del bolsillo de los prestatarios. Mira, han terminado los famosos 6 meses de diferimiento del crédito, famoso, ¿no?, decreto 5516 que daba supuestamente un respiro financiero a los consumidores. Mira, han vuelto los remates, los desapoderamientos, los desalojos de los pequeños prestatarios que no tienen con qué pagar su cuota a los bancos. Entonces se embargan. Claramente, ya está autorizado desde el 5 de mayo, se ha retomado. Pasaron los 6 meses. Los procesos judiciales. Ahora, ese récord de exportaciones o aumento importante de las exportaciones, ¿se debe a un mérito del gobierno o por qué? ¿De qué viene? Mira, buena pregunta. Está en realidad relacionado al ciclo de los precios internacionales, porque hay una recuperación importante en el precio de la plata, el oro que ha llegado a casi $5.000. El oro vale oro. Sí. Claro. ¿$5.000 qué? La onza Troy. Hoy ha reducido a 4.400, 4.500, no deja de ser un precio altamente atractivo para la minería cooperativizada. A esta minería que el gobierno le ha dicho que se le va a condonar casi 100 millones de bolivianos por pagos adeudados a las cajas nacionales. Hay lamentablemente también esta
estos sesgos productivos, de favorecer algunos sectores económicos hoy en mejores condiciones, porque para la agroindustria se les ha dado eliminación de aranceles, se ha eliminado para la importación de maquinaria agroindustrial, insumos agrícolas, se ha eliminado el arancel para la importación de granos de soya. Obviamente eso también explica los incentivos para que el sector haya mejorado en este periodo. Ahora, esta condonación para la minería de la deuda de aportes a las cajas, ¿a qué minería? ¿A la minería formal? ¿A la minería cooperativista? ¿A quién? Es a la chica, a la cooperativista. Son los mineros de Ferreco y Fencomán, si mal no recuerdo, ¿no? Porque es un decreto supremo que se ha aprobado, y es un decreto que no consulta a los trabajadores y ni siquiera a los ejecutivos de la Caja Nacional de Salud. Es decir, ¿quién está financiando esta renuncia de ingresos para la Caja Nacional? No es el gobierno, esto no es plata que está saliendo del gobierno, son aportes que se debería haber adeudados, repito, los últimos 10 años, y que lo estamos pagando todos nosotros quienes aportamos mensualmente a la caja, porque somos parte del seguro social de corto plazo. En ese sentido, yo veo que no se está, no está alineado estos incentivos económicos que da el gobierno y los sectores económicos que realmente los necesitan. ¿Y los que no tienen que pagar ahora, están bloqueando? Bueno, temporalmente han dejado de bloquear, ¿no? Incluso ha salido anuncios de que querían salir a desbloquear las carreteras. O sea, de alguna forma se busca, yo veo con estas medidas, dar ciertas concesiones a cambio de cierta fidelidad en el manejo de las políticas del Estado, y esto obviamente no es sostenible. Ahora, muchos se quejan del tema de la inflación. Por lo menos aquí en La Paz hay una gran inflación a causa del conflicto, ¿verdad? Pero ¿cómo venía la inflación? Mira, enero, febrero hemos partido con deflación. Los precios venían disminuyendo de manera llamativa. Perdón, el mes de febrero y marzo, porque enero hemos arrancado con una inflación de casi 1% por causa del gasolinazo de diciembre. Ahora, la preocupación de esa baja inflación venía asociado a la desaceleración, a la contracción económica. Ya las autoridades habían predicho... menos movimiento económico. Exactamente, las propias autoridades han dicho que este año vamos a estar en recesión. O sea, antes de los bloqueos ya las autoridades han preveído de que va a ser un año de contracción económica. Por supuesto, el tema de los bloqueos va a acentuar esta situación mucho más. Pero volviendo al tema de la inflación que tú señalas, mira, aquí el problema es que la inflación de principios de año estaba explicado por esta desregulación de precios de los combustibles. La pregunta hacia adelante es si no va a haber otra desregulación de precios, porque estamos ya terminando mayo. El decreto supremo 5516 establecía una vigencia de 6 meses de permanencia de los precios actuales. La pregunta es si en medio de esta conflictividad social el gobierno se va a animar a una nueva nivelación de precios de los combustibles. No, se arma un lío descomunal. No, de hecho transportistas han dicho cuidado, nos quieran aumentar el precio de la gasolina. Sigue, yo tengo otra queja que tiene que ver con el alivio tributario, pero necesito tiempo para quejarme, así que nos vamos a la pausa y al retorno le voy a expresar mi queja a Omar Velasco. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Bueno, me voy a tomar mi Refrianex porque al mínimo síntoma, ahora que hace frío, yo estornude un par de veces, así que mi Refrianex, si me deja nuestro osito, voy a tomar un Refrianex para que desaparezcan inmediatamente los síntomas. Y si pudiera tomarme un calmante, me lo tomaría también, porque tengo un amigo, y por eso le voy a expresar mi queja a Omar, tengo un amigo a quien yo le dije, tranquilo, ya va a venir lo del alivio tributario y vas a poder salir de ese lío que tienes con impuestos porque pagó una parte, le falta otra. Bueno, mi amigo no me quiere hablar. Yo creo que este es el último mensaje que me escribe, porque me dice, Claudia, tu ley es un desastre. Me dice, pues yo le dije, bien, el alivio tributario. Y me ha dicho, querida Claudia, casi me dice, y esta es la última vez que te escribo, la famosa ley es un desastre. Solo se beneficia con la condonación de capital e intereses a todos desde el 2017 para atrás. Había un debate sobre el 2020, que fue el año de la pandemia. Dice, se condona el 2020 también. Pero para adelante, que se esperaba un alivio que facilite a muchísima gente, no solamente mi amigo, se condona un 50% de interés si es que se paga al contado. De lo contrario, un plan de 36 meses. O sea, no hay una disposición que ahora alivie, que descongele cuentas. Son miles, creo que Jorge tiene el dato de las cuentas congeladas a nivel país. 2 millones. 2 millones de cuentas congeladas. Bueno, señores, traigan más hielo porque se van a quedar congeladas. Entonces, aquí es irreproducible. No, creo que no me escribe más mi amigo. Y me dijo, acá la gente sale decepcionada. Y me dijo que hay personas que salen hasta llorando de impuestos. Claro, porque pensaban que con esta ley, empezaban a funcionar de nuevo, ¿no? Claro, que era regularizaban la situación, debían un poco, iban pagando, pero empezaban a comerciar de nuevo, Sí. ¿no? La pregunta para Omar... Y no es así. Sí, la pregunta para Omar es ¿a quién se alivia? ¿Quiénes son beneficiados? ¿Quiénes no? ¿Cómo estaría el mapa acá, Omar? Mira, lo hemos dicho varias veces aquí en el medio. Esta es una medida a tamaño de las grandes empresas deudoras del país. Porque, primero, recordemos el espíritu de la norma. Dice, todos los deudores históricos hasta antes de 2018, hasta el 31 de diciembre del 2017, que tengan deudas, tributos omitidos con el Estado, y hasta un monto de 10 millones de bolivianos, iban a estar exonerados, condonados en intereses, multas y el capital adeudado, es decir, no iban a pagar absolutamente nada. Perdonazo completo. Mira, en el país hay estimaciones, porque el gobierno no ha dado datos oficiales, son 35.000 millones de bolivianos en deudas acumuladas que tiene el gobierno, ¿no? Ahora, se conoce por fuente igual oficial de que son más o menos 28.000 los contribuyentes potencialmente beneficiarios. Ahora bien, si tú le sacas una tasa, una razón a esta relación, por contribuyente más o menos son 450.000 bolivianos de alivio tributario. Pero aquí el punto es que, a ver, ¿qué persona en el país, qué unidad económica en Bolivia tiene un flujo de caja de, por ejemplo, 880 millones de dólares, 40 millones en utilidades para beneficiarse de estos 10 millones que es el límite? Lógicamente esta es una medida pensada en las grandes empresas deudoras del país. ¿Otra vez en los grandes? Claro, porque es que los números francamente te demuestran de que se ha focalizado en la deuda de los grandes. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con los deudores, con los contribuyentes morosos posteriores a 2017. Bueno, para ellos lo que se les está diciendo son dos cosas. A estos sí se les perdona, se les condona los intereses y las multas. Eso solo para precisar 50%. bien. No, los intereses y las multas son para todos. Ese 50% tiene que ver con la actualización del valor de la deuda
al día de hoy, porque la deuda va subiendo día tras día, porque está ajustado a la unidad de fomento a la vivienda. Entonces, como hay más inflación, y eso lo hemos comentado en la primera parte del programa. La deuda tiene un interés. Claro, y está atado a la inflación. Con una inflación del 20%, lo que ha ocurrido en realidad, Jorge, es que en el último año y medio, la deuda de los contribuyentes se ha incrementado en 20%. ¡Qué locura! Y eso el gobierno no lo está planteando. Entonces, a ver, a esta gente no se les está condonando el capital, sino la actualización del capital en este periodo, por el interés que ha dicho Jorge, en un 50%. Pero a cambio deben pagar su deuda en efectivo. Tienen que pagar la platita en mano. ¿Quién tiene plata en mano hoy? Y cabalmente, para pagar impuestos. Si hay problemas en impuestos es porque no se ha alcanzado a pagar. Es decir, no creo que haya gente, la hay, pero no creo que mayoritariamente la gente diga, no voy a pagar impuestos, ¿qué más me da? Sobre todo porque desde el MAS, ahí sí, meto en la misma bolsa Evo Morales y meto con más ganas a Luis Arce, porque creo que con el último gobierno impuestos se ha convertido no en impuestos, en el cuarto del sheriff, la Gestapo, no sé, ha habido, y con el MAS, en su conjunto, reitero, ha habido una instrumentalización también de impuestos que ha pasado por la política, pero también por no hay plata, aprieten las teclas de impuestos y ahí se va a empezar a generar el dinero. No todos cumplen con sus deberes impositivos, es verdad, pero también hay que entender el caso de muchas unidades que no tienen esa misma gimnasia, que no tienen ese mismo músculo y que están ahí tratando de regularizar su situación y nos vienen con esto. No es, me parece, por lo que estás explicando, Omar, la medida más beneficiosa. Y en estos momentos, ¿quién va a tener? Justamente nos estamos quejando que no tenemos la plata para el queso que hoy cuesta 40, no tenemos el dinero para la crisis económica, la crisis agravada por los bloqueos y nos vienen con que hay que traer billete sobre billete. Ya no entiendo. Sí, y te cuento una cosita a propósito de lo que vos decís, ¿a quién beneficia esta ley de alivio tributario? En la Argentina, los grandes empresarios son los más evasores. ¿Por qué? Porque tienen que dar a lo mejor 5 millones de dólares de impuestos anuales. Digo una cifra, ¿no? Claro. Que puede ser más. No lo pagué, ¿por qué? Después lo arreglamos políticamente. Claro. Y hay una peor verdad, noticia. perdón, No solamente... Es la gran lucha de Milei. ¿Sabés cuál es la gran lucha de Milei? Los empresarios que están en contra. Además quieren volver a lo anterior, a la prebenda. Milei los ataca públicamente como te ataca cualquiera, ¿no? Y dicen, ustedes son lo peor que tiene la Argentina. Y es así. Quieren volver a lo anterior, a ganar licitaciones por izquierda, a tener toda prebendario, es decir, una actitud prebendaria, ¿no? Peor noticia es que no solamente es Argentina. Vayan a cualquier país y los grandes evasores son pues los que más acumulan. No es la señora que tiene una peluquería o qué sé yo, ¿no? Claro, cuando viene el contador le dice, no pagues, déjalo, después vamos a ver cómo lo arreglamos. Y después, ¿cómo lo arreglan? Políticamente. Parece que sí están tratando de hacer. Pero volvamos al tema del perdonazo, porque, mira, imagínate que tú tienes un puesto de venta callejero que factura y que tienes deudas con el Estado posteriores a 2018, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo es la norma. Si tú no tienes hoy la plata para poder pagar tu deuda tributaria de manera inmediata, te puedes acoger a un plan de facilidades de pago de 24 meses. ¿Qué te va a dar esto? Derecho a, te repito, no vas a pagar intereses ni multas, eso es lo que te estarían teóricamente exonerando, pero el monto adeudado que tú tienes, primero lo vas a seguir pagando. Segundo, la actualización por el tema de la inflación te lo van a cobrar impuestos nacionales. Repito, o sea, ¿dónde está el beneficio que el gobierno tanto ha dicho que va a llegar para las personas digamos, más humildes? Mira, a mí me llama primero dos cosas de atención.
La primera, este corte teórico del 2017. ¿Cuál es el sustento técnico para haber puesto 2017? La recesión económica en el país ha comenzado el año 2020 y obviamente si tendríamos que hablar del periodo más complejo en los últimos años, viene desde el 2024. Entonces, ha habido, por supuesto, detrás de esto un cálculo político para haber tomado discrecionalmente la decisión de decir 2017 para atrás. Omar, ¿y hay empresas que, por ejemplo, han tenido problemas en impuestos, atrasos, deudas, y que se han puesto al día hasta el 17 con mucho sacrificio y que ahora están en una situación que no les beneficia, pero que sí le beneficia al vivo o a la viva que viene sin pagar desde las épocas de las cavernas? Eso sucede, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahí, ese es mi segundo punto, mi segunda crítica a esto. Porque, a ver, ¿dónde están los incentivos tributarios para los buenos pagadores? Para ellos, para esos bolivianos que, como tú bien dices, han ido tratando de pagar honrando sus deudas con el Estado de manera puntual. O sea, es una ley que claramente beneficia a los grandes deudores morosos en el país, que repito, no está orientado a los pequeños productores nacionales, está pensado en grandes evasores que, como bien señalas, vienen con deudas históricas desde hace no sé cuántos años atrás y que hoy están buscando un borrón y cuenta nueva. Pero el tercer tema es que esta normativa, ¿sabes?, te pone en la misma mesa. O sea, igual trato administrativo. La condonación se realiza sin diferenciar el tamaño y el origen del incumplimiento de pagos, porque aquí tú tienes un gran evasor, importador, contrabandista, y tienes a un consultorio dental que no está al día con el pago de su IVA. Entonces, de alguna manera no se ha dado un tratamiento, o sea, ese tratamiento igualitario que teóricamente el gobierno ha aplicado, termina beneficiando a los grandes. O pequeños evasores, que también los puede haber. Lo dijo el presidente Rodrigo Paz. No te puedo cobrar, ¿para qué te voy a molestar si sé que no te voy a poder cobrar la platita? Entonces, te incentivo para que generes más platita. Bueno, ¿qué pasa con las personas que han cubierto hasta el 17 y que están en problemas del 17 hacia adelante, del 18 hacia adelante? Entonces, esa lógica, bueno, si Rodrigo Paz o el gobierno va a tener piedad a los no cobrables, pues me vuelvo una no cobrable. Puede haber una lógica de ese tipo. O sea, ¿para qué pago? Como dice Jorge, si después lo arreglamos, si después viene un perdonazo, esperaré que venga un perdonazo. Claro. Hacemos unas espirales horribles en la población. Es que no hace sentido, porque como tú dices, mira Claudia, hasta el 2017, Jorge, la economía boliviana estaba bollante, los recursos económicos andaban en cantidades importantes, el crecimiento económico era bueno y sin embargo habían empresas deudoras del Estado. La pregunta es por qué esas empresas no se han más bien acogido a facilidades de pago. A esas empresas deberían haberles dado condiciones diferentes. Pero más bien esta norma de alivio tributario debería haber sido pensado en las pequeñas unidades económicas, aquellos buenos pagadores. Pueden haber grandes empresas, pero que han tenido dificultades los últimos años, eso es entendible, y obviamente que debería incentivarse la cultura tributaria, y es pensando en estas empresas más bien que vienen pagando puntualmente sus deudas hasta antes de la pandemia, a quienes se debería beneficiar con este alivio. Hablando de beneficiar, de repente se podría dar un respiro, ahora sí usar la palabra verdadera, alivio, y compensar en algo a quienes sí pagaron hasta el 17, es como en el curso, ¿no? Estamos castigando al que le fue mal en el último examen, ¿no? Pero bueno, yo hice todos los trabajos prácticos, no me importa, no, el que ha venido a todas las clases, ha hecho los trabajos prácticos, le fue mal en el examen, pero tiene que haber alguna idea de justicia y de alivio y de conocer también cada situación. Yo he trabajado en una empresa privada y realmente he visto la cara de Dios en temas impositivos, porque, como se dice en el pueblo, no se quieren escuchar cuando se explica una determinada situación. Y era
el perro del policía, suéltenle impuestos, ¿no? Actores políticos, lo sabemos. Y comienza en el gobierno como política pensada con Evo Morales. No tengo recuerdo de antes impuestos como una instancia perseguidora en temas políticos. No me gusta un actor, mándale los canes se ha de transformado, ¿no? en algo parecido, es decir, en una entidad parecida a la justicia. Y lo criticaron hoy los actores del gobierno de Rodrigo Paz. Yo escuché a ministros, nuevas autoridades criticar esto mismo que estoy criticando, esta política tan dura y también perseguidora de la instancia impositiva a actores políticos, económicos, mediáticos, ¿no? No me gusta tal periódico, tal canal, que los visite impuestos, vamos a ver cómo nos portamos con impuestos. Entonces, hoy esperaba de este gobierno que haya realmente un alivio tributario, se lo dice la ley, un verdadero alivio tributario. Una pregunta, vamos a hacer un trabajo práctico acá. Un pequeño comerciante que debe ya de hace unos cuantos años, pongámosle unos 8 o 9 años, debe unos 60.000 bolivianos, ¿no? De impuestos, que no pagó, supuestamente que no depositó el IVA. El IVA es grave, te explico por qué, porque vos sos agente de retención. Cuando vos vendés esto y vale 10 bolivianos y el IVA es el 11%, ¿verdad? Sí. Tenés que darle al Estado si vos lo cobrás, sos agente de retención simplemente, no es tu plata, sí. Y lo tenés que devolver. El IVA, si no lo pagás, es grave, hacete cargo. Pero en el caso del impuesto a los réditos, al rédito por la venta, debe 60.000 bolivianos. Hoy, ¿qué debería pagar? ¿En qué se beneficia? Esto un trabajo práctico, hagamos. Claro. 50.000 porque es más fácil sacar la cuenta. Claro, o sea, tú lo que tienes, este deudor de 50.000 bolivianos, más o menos tendría que llegar a impuestos nacionales con, imagínate si esta deuda es de hace 10 años, bueno, si la deuda ha sido antes del 2017, estos 50.000 bolivianos los va a dejar de pagar. O sea, la ley le está diciendo que no va a pagar absolutamente nada. Claro. Ahora, si es anterior, los 50.000 son anteriores al 2017. Exactamente. Si son posteriores. Si tú tienes, digamos, alguien en el 2000, vamos a suponer el 2020, entre el 20 y el año 2025, imagínate que la inflación acumulada ha sido cerca de un 30%, porque 20 el año pasado, pero los otros años ha estado más o menos 3 por 5, 15, tiene que pagar 65.000. Un 35% más, sí, 65, no, sí, vale 65.000. De esos 65.000, si lo paga de forma líquida, inmediata, le van a rebajar la mitad, va a poder pagar la mitad, que es lo que le estarían dando como beneficio por la actualización en el pago de la deuda. Pero, repito, o sea, no le exoneran de la totalidad de la deuda como ocurre con los deudores anteriores del 2017. Y hay otro punto, el congelamiento de las cuentas, ¿no? Las cuentas están congeladas. ¿Cuánto dijiste? 2 millones. 2 millones de cuentas congeladas, dinero que no se puede manejar son para cuentas nada. que están muertas. Entonces, ¿qué pasa? Si eso se reactivara, dinamizaría la economía. Porque yo que tengo la cuenta congelada, me la descongelan, empiezo a trabajar de nuevo. No solamente trabajar, empezar a hacer un ejercicio para ponerse al día con la unidad, no solamente para dinamizarla, sino para cumplir, ¿no? O sea, es como que claro, tienes que tejer 3 chompas, pero te voy a amarrar las manos. Claro. Aquí hay 2 elementos más para adicionar. Primero, no solamente hay un gasto, esto se llama en la economía gasto tributario, son renuncias tributarias, es lo que el Estado va a dejar de recibir por dar estas concesiones a los deudores. Mira, de los 35.000, más o menos podría recuperar el Estado un estimado de un 20%. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cerca de más de 25.000 bolivianos el Estado va a perder
por estos alivios tributarios. La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero luego para escuelas, para carreteras, para educación, si no es pues de los impuestos? Este es un tema que no se está dimensionando en términos de los ingresos. Ahora, el gasto tributario también tiene que ver con el tema de los costos procesales. Claudia, han habido procesos donde el Estado ya ha ganado, sentencias ejecutoriadas, donde ya le han dicho al Estado que tiene, ya hay la obligación de cobro, pero para estos deudores con el Estado también se van a poder acoger a este alivio tributario. Entonces, repito, esta es una medida que básicamente está focalizado en beneficiar digamos, a deudores que tienen esta mala cultura de no pagar al Estado, de tratar de atrasar sus pagos, todo lo que se pueda, con tal de luego esperar algún beneficio extraordinario. ¿Tú crees que haya habido un cálculo de ese tipo de a quién beneficio con esta ley? Eso sería muy mezquino de parte del gobierno. Mira, a mí me sorprende que tengamos un nivel de demora fiscal tributaria tan alto, porque 35.000 millones de bolivianos más o menos representa el 70% de la recaudación fiscal en un año. O sea, estamos hablando de números claramente grandes que muestran que hay una limitación de parte del Estado. Pero y esta idea más, porque esta nueva ley tiene también dos ideas. La primera tiene que ver con reducir los tiempos para la validación, verificación del pago correcto de impuestos. Tú cuando vas a pagar el impuesto llenas un formulario y eventualmente si lo llenas mal, Impuestos Nacionales te puede multar. Bueno, lo que están diciendo ahora es de que había una prescripción que antes era de 8 años, se está reduciendo a 4, lo que quiere decir que pasados los 4 años, si tú has tenido alguna declaración equivocada en tus formularios, simplemente Impuestos ya no va a poder multarte porque se está reconociendo este periodo de verificación equivocada o falseada, que va a ser más corto. Sí, una cosa, 35.000 millones de bolivianos significan 3.500 millones de dólares. Eso se le debe al Estado en concepto de impuestos. Tenemos que irnos. Yo creo que podemos invitar a alguna autoridad de impuestos, con Omar, que conoce del tema, para avanzar más. Gracias, Omar, como siempre, por estar acá. Y ustedes que descansen sábado, domingo, y que encontremos escenarios para entendernos. Esa es la consigna. A mí me gusta más solucionar, como dice esa casera en el mercado, solucionar más que estado de excepción. Así que tenga un excepcional fin de semana. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.